La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. La semana pasada vimos ¿en qué piensas cuando dices Feliz Navidad? Hoy, un libro nuevo. Les invito para que oremos. Padre bendito, nos dirigimos a ti, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, para pedirte que seas tú obrando en cada corazón que vaya a escuchar en este día, Señor. Que esta reflexión que vamos a tener el día de hoy, este estudio, sirva, Padre Santo, para que todo el año lo tengamos presente y que seas tú quien hable en lugar de mí, Señor. Que seas tú, tu Espíritu Santo, el que venga, ministre, y que sean tus palabras, que sea tu pensamiento, que sea tu idea, Señor. Y que quites todo aquello, Señor, que pueda llevar de hombre. Y que quites todo aquello, Señor, que pueda ser paja, para que quede solamente alimento sólido, Señor. Alimento que verdaderamente venga a nutrir nuestro espíritu. Te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando llegues a la última página del libro, ciérralo. Así dice un proverbio japonés. Y esto es precisamente, yo creo que al igual que yo, lo estamos deseando todo el mundo. Ya queremos cerrar la última de las 365 páginas del libro que se nos dieron para escribir este año. Donde muchos, pues quizás escribieran el adiós a algún miembro de la familia, vea, tristemente. Otros, por el contrario, a lo mejor con un corazón lleno de gozo, dieron la bienvenida a un nuevo ser. Y nosotros, a quienes Dios nos ha dado la oportunidad de sobrevivir a todo lo que queda atrás, estamos verdaderamente agradecidos. Y estamos esperando que el próximo libro que se ponga en nuestras manos venga envuelto en salud, en felicidad, en paz, en amor y tranquilidad. Y entonces nos preguntamos, ¿qué vamos a escribir en él? El salmista ora en Salmo 90:12 y dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Fíjense, eso es como si nosotros dijéramos, debemos de aprender sabiduría, porque la verdad es que no la tenemos. Tampoco la recibimos en automático, hay que aprenderla. Porque la falta de sabiduría es lo que hace que, aunque sean adultas, algunas personas no son conscientes que la vida es corta. No saben que sus días deben ser contados. Y no por el número, sino por lo que hicieron y cómo aprovecharon el número de sus días. Los jóvenes, por su parte, pues por su misma inmadurez, ellos creen que sus días no tienen número. No piensan en lo que hay más allá de esta vida. Quieren comerse el mundo de una mordida. Pero el salmista dice que necesitamos aprender a contar nuestros días, que necesitamos ser conscientes para considerar la brevedad de esta vida y de la certeza que sí o sí la muerte nos va a llegar. ¿Y para qué? Para que con la cuenta de nuestros días nosotros traigamos al corazón sabiduría. Porque todo eso, todo lo que hacemos nos debe de llevar a la madurez, nos debe de llevar a ser más sabios. Precisamente hace un rato tuve plática con una persona y me dice, yo no me arrepiento de lo que he pasado, porque todo eso me ha servido para ya no ser la misma persona que yo antes fui. Dice, yo ahora ya soy una persona madura, yo ya soy una persona más fuerte. Si yo no hubiera pasado por eso, yo sería una persona débil, pero soy una persona fuerte y en su momento yo tomo mis decisiones. Y bueno, pues si no nos sirve para eso la experiencia, entonces ¿para qué nos va a servir? Fíjense, hay dos verdades acerca de la existencia humana. La primera, que somos finitos, o sea, nadie de los que estamos aquí en la tierra vamos a permanecer infinitamente. No, aquí nos vamos a morir, ¿verdad? Somos finitos, pero también somos caídos. ¿Qué quiere decir eso? Que somos seres pecadores. Aunque nosotros los cristianos somos pecadores redimidos, de todas maneras caemos en pecado, porque si no pasara eso, si no tuviéramos que pasar por pruebas, si no tuviéramos que pasar de repente caer en pecado involuntariamente, no seríamos humanos. Eso es una
no les voy a decir una cualidad, porque no es una cualidad, pero es una, ¿cómo les diré? Es algo que trae el ser humano, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hace necesario que consideremos profundamente nuestra fragilidad, porque si no, no vamos a entender lo efímero ni lo incierto que es la vida. Y tanto la muerte como las limitaciones humanas son dos realidades inobjetables. O sea, eso es una realidad, eso no lo podemos cambiar. Dice la sabiduría popular, ¿a dónde va Vicente? Dice, a dónde va toda la gente. O sea, lo que está diciendo aquí es, acomódate al entorno y haz lo que todo el mundo hace. Pero personalmente creo que esto es un soberano disparate. Porque quienes conocemos la Biblia, sabemos que en el contexto del capítulo 5 de la carta a los Efesios dice todo lo contrario. Fíjense, este que estamos viendo ahorita está dirigido particularmente a los cristianos, a los que somos hijos de Dios y conocemos su palabra. Ha habido muchos otros que han servido para personas que no conocen la palabra de Dios, pero que necesitan conocerla y se les están dando los motivos. Pero esta en especial está dirigida a nosotros los cristianos. Bueno, entonces nosotros somos hijos de luz y estamos llamados a caminar como hijos de luz. A nosotros no nos debe importar que el mundo camine en tinieblas o en una dirección contraria al mandato divino. Nosotros tenemos que caminar como Dios nos manda. Aquí la situación es que para poder andar como hijos de luz, nosotros necesitamos entender y necesitamos discernir los tiempos en que estamos viviendo. Y para eso necesitamos aprender a contar nuestros días. Necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo con nuestros días, con nuestro tiempo. Y esto a lo que nos está invitando es a que el año próximo vivamos nuestra vida cristiana con entendimiento. Que seamos personas sabias. Dios nos ha creado con 3 facultades. La mente nos sirve para pensar, para analizar, nos sirve para discernir. Pero también nos ha dado la voluntad para decidir lo que vamos a hacer con lo que ya conocemos, pensamos, analizamos y discernimos. Y también nos ha dado las emociones para sentir. De hecho, Dios también tenía emociones. Jesús también tenía emociones. Nada más recuerden cuando Jesús lloró. Esa es una emoción que fue creada por un sentimiento que le produjo la muerte de su amigo Lázaro. Bueno, entonces nosotros hemos sido creados así, con una mente, una voluntad y emociones. Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este siglo, o sea, a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, quizás estamos a lo mejor esclavizados a nuestros propios hábitos y además puede que nos falte fuerza de voluntad, pero el Señor Jesucristo lo sabe y promete darnos poder para superar nuestras fallas y que nos convirtamos de verdad. Él nos puede dar ese poder. Una de las causas que no permite a las personas superar sus debilidades humanas y cambiar sus hábitos de vida es que desconocen su urgente necesidad de aceptar el Evangelio de la salvación de parte de Dios. Y también ignoran que necesitan la ayuda del Espíritu Santo porque Él es quien es el poder y esencia de Dios mismo. Pero como el Espíritu Santo no ha sido apreciado, se malentiende lo que es y lo que hace en la vida de los cristianos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros entendemos su función en nuestra vida? Se convierte en el medio y la respuesta que todo cristiano necesita para cambiar nuestro pensamiento y acción. Se necesita para que nuestra vida sea transformada y el resultado pues sea evidente, ¿verdad? De esa vida transformada. Lo que pasa es que miren, cuando nosotros tenemos una mente renovada, hagan de cuenta que eso nos sirve como medio por el que Dios llega al corazón y a los afectos. Por eso la vida cristiana debemos de vivirla entendiendo los tiempos en que vivimos. De eso trata. Y para que nosotros lo podamos discernir y entender, tenemos que tener 3 cosas básicas. La primera es que los días son malos.
eso es indudable. Los días son malos y cada vez van a ser más malos. Y nosotros debemos andar como sabios, no como necios. Pero también debemos de conocer la voluntad de Dios. Y Efesios 5, del 15 al 17, nos dice: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, o sea, no sean necios, sino entendidos, o sea, sabios de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí la palabra diligencia es un adverbio, y ese adverbio significa que nosotros miremos con precisión, con exactitud, con atención, que tengamos cuidado. Y además está en medio de dos ¿cómo se llama? De dos verbos. El verbo mira y el otro anda. Y aquí el énfasis que nos está dando es que caminemos con cuidado, que sepamos con exactitud hacia dónde vamos y que caminemos con precisión, con atención, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Hagan de cuenta que es como si nos dice: cuídense, estén atentos y sean conscientes de cómo se comportan, porque con su forma de vivir glorifican o deshonran a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Es lo mismo que nosotros le decimos a nuestros hijos: ¿sabes qué? ¿Vas a salir? Ok, bueno, cuídate y está atento a dónde vas. Tú sé consciente de que según como tú te comportes, tú le vas a dar gloria a Dios, pero también lo puedes deshonrar. Bueno, eso es lo que nos está diciendo el texto. También dice que no seamos necios, que aprendamos y que permitamos ser enseñados para que nosotros podamos ver, pero además podamos entender con claridad la voluntad de Dios, para que entonces nosotros obremos conforme a esa voluntad. ¿Y por qué nos dice que seamos sabios? Pues porque los necios son torpes, son poco inteligentes. Y además, fíjense, tan es así de torpes y de poco inteligentes que se niegan a aprender. Pero los sabios no, los sabios sí aprenden, porque ellos quieren evitar cometer errores. Ellos saben aprender de los demás y de sus propias experiencias. Y entre más conciencia se tiene o tienen de la presencia de Dios en sus vidas, mejor actúan, porque ellos no quieren caer en engaños y mentiras que el mundo presenta. Esa es la actitud de una persona sabia. Y esa es la actitud que debemos de adoptar para evitar caer en conductas que nos van apartando, como no queriendo, nos van apartando del camino. Y si nosotros somos negligentes, entonces vamos a vivir como personas sin temor de Dios. Bueno, en el contexto del pasaje, la realidad es que hay un Dios al cual rendiremos cuentas de todo lo que hacemos. Todo el mundo le vamos a tener que rendir cuentas, cristianos y no cristianos, buenos y malos, justos e injustos, guapos o feos, ricos o pobres, todo el mundo le vamos a rendir cuentas a Dios. Y nosotros, como somos sus hijos, pues debemos imitarlo, no participando de las obras de las tinieblas. Necesitamos imitarlo y nosotros caminar en el fruto del Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, la pregunta es: ¿cómo hemos decidido caminar de aquí en adelante? ¿Sabia o neciamente? Ya no digo yo el año que entra, no. Porque para nosotros un nuevo día es una oportunidad más que el Señor nos da para enderezar nuestro camino o para afirmarlo, para vivir sabia o neciamente. ¿Y cómo hemos decidido nosotros vivir de aquí en adelante? ¿Sabia o neciamente? Segunda Timoteo 3:1 nos dice: también debes saber estos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Como les dije hace rato, son tiempos malos. Y como vemos, el mal crece con el paso de los días. Y aquí el apóstol Pablo advierte de lo que Dios había dicho. Y eso que está diciendo ahí son los decretos de Dios y nadie los va a poder cambiar. Y sigue diciendo en Efesios 5:16, dice: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y lo confirma Pablo, el mismo Pablo lo vuelve a confirmar en Timoteo. Bueno, aquí lo que estaba hablando Pablo
eran de sus días, de los días que él estaba viviendo, que también eran caracterizados por la degradación moral. Y yo no creo que alguien piense que tenemos que irnos lejos, ni quebrarnos la cabeza para ver que eso mismo es precisamente lo que caracteriza nuestros tiempos, nuestros días. Nosotros no nos vamos a tapar los ojos, ni por el hecho de que nos los tapemos o que ignoremos, que digamos que eso no existe. No vamos a ignorar que la maldad no se ha multiplicado en estos días. O sea, no porque nosotros lo neguemos no va a estar allí, porque allí está y lo vemos. Pero tampoco debemos aceptar como bueno a lo que Dios mismo llama malo. Porque uno, fíjense, de los retos más grandes que como cristianos tenemos, es que tanto la maldad como la impiedad son tan comunes en nuestros días, que a veces hasta parece que hasta nosotros hemos perdido la capacidad de discernir entre la verdad y el error. Y nos dejamos llevar nosotros también. Fíjense, dice un coro, Dios nos creó a todos diferentes. Dice, pero su amor por todos es igual, así dice el coro. Bueno, y es verdad, eso es cierto, Dios a todos nos creó diferentes. Pero sus leyes morales son para todo hombre, son para toda nación, son para todo pueblo. Que aunque cada pueblo, nación, su sociedad y cultura tienen sus propios parámetros para medir lo que está bien y lo que está mal, Dios tiene los parámetros correctos. Por eso muchos piensan que la palabra abominación se refiere a un pecado grave, porque los límites que lo definen no les parecen muy claros, y para ellos aparentemente no tienen un significado absoluto. Fíjense, les voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo así bien práctico. Está en Levítico 18:22. Dice, no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Ahí está hablando de los homos, ustedes ya saben. ¿Ustedes creen que eso ha cambiado? Bueno, pues ahora vamos a ver 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí lo vemos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Porque los principios morales de Dios no cambian. A veces se cree que lo abominable depende de la cultura y la época. Y que lo que antes era visto como abominable hoy ya no. Pero hay una cosa cierta, aunque no guste a los que piensan así. La palabra abominación está en la Biblia, lo acabamos de leer, y no cambia. ¿Y saben por qué no cambia? Porque a diferencia de nosotros, Dios es un Dios inmutable. Bueno, en la Escritura también hay muchas otras conductas que provocan ser abominadas por Dios. Porque son conductas que no solo no admite, sino que le son absolutamente aborrecibles. Y no deja ninguna duda en cuanto a que merecen una condena de su parte. Fíjense, por eso nosotros no debemos de ver las conductas pecaminosas como algo normal, porque no lo son. No les debemos restar importancia como si la palabra de Dios fuera anticuada y obsoleta para nuestros tiempos. La Escritura es atemporal, nosotros ya lo sabemos. Si la estamos leyendo ahorita es como si en este momento nos estuviera hablando así en el presente. Y sus mandatos tampoco finiquitan, o sea, no terminan, esos no tienen límite, están allí, porque tienen que ser cumplidos. Y así es, o sea, lo que Dios aborreció antes, lo sigue aborreciendo hasta hoy. Y así va a seguir siendo hasta el fin de los tiempos. Y aunque todos seamos diferentes y cada país tenga su propia cultura, la palabra abominación, aunque no se acepte como tal, no cambia lo que representa. Si nosotros queremos entender el comportamiento de la sociedad en que vivimos, entonces tenemos que decir que la Iglesia, tristemente, tiene un cierto grado de culpabilidad, porque no ha sido capaz de impactarla como debería. El Evangelio de Cristo ha perdido fuerza porque la Iglesia
Ha dejado ser luz del mundo y sal de la tierra. Y su falta de valor, porque eso es lo que falta, valor para hablar, ha provocado la abolición de la verdad de Dios. Fíjense, en nuestras oraciones tenemos que pedirle a Dios que nos dé valor, que nos dé coraje, que nos dé deseo de nosotros hablar su palabra tal y como es, así como Él la manda. No tenemos que cambiarla, no tenemos que adulterarla. Como Él la manda, así de clarito tenemos que hablarla, pero también tenemos que defenderla. Ese es un principio de la apologética. Tener que defender la palabra de Dios. Nosotros no nos debemos de quedar con que aquel está diciendo algo que está mal y nosotros no decir nada. No lo aceptamos, pero no decimos nada y eso está mal. Y eso es lo que está pasando en la iglesia actual. Porque no dice lo que Dios manda que diga. Tolera el pecado. ¿Y saben cuál es el pretexto? Que las personas no se ofendan. ¿Ustedes creen? Cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. Pero lo hacen porque son más buenos que Dios y no quieren lastimar a nadie. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando no se dice la verdad por temor a ofender a quienes no viven conforme manda la Escritura, se ofende al Padre Celestial. Esto que se lo digo no es porque yo diga, soy una mujer perfecta y nosotros no. Yo también tengo mis luchas todos los días. Pero eso es lo que nos mantiene cerca de Dios. Porque si nosotros dejamos de luchar todos los días, entonces hagan de cuenta que ya nos desentendemos y se nos olvida. No, nosotros tenemos que luchar todos los días porque la carne la traemos pegadita a nosotros. Está forrando nuestros huesos, la carne. Y estoy hablando no precisamente de la piel y eso, no. Estoy hablando de lo que nosotros como personas sentimos, deseamos, queremos. De eso estoy hablando. Bueno, fíjense, nosotros tenemos un gran ejemplo en la iglesia primitiva. Y eso es que ella no se comportaba como muchos cristianos de la actualidad. La iglesia primitiva esa no se fijaba si ofendía o no. Y con eso no estaba diciendo que no sintiera amor por los perdidos. Ellos entendían perfectamente bien que el amor y la verdad siempre andan juntos. Y si nosotros sentimos amor por el perdido, pues entonces le tenemos que hablar la verdad aunque duela, aunque lastime, aunque ofenda. Porque lo que tiene que saber es que se ha rebelado contra Dios y ha rechazado su verdad. Porque para el perdido, la verdad absoluta simplemente no existe y punto. Ahora, pues todo lo mide de acuerdo a sus propios valores, de acuerdo al cristal con que lo vea. Así es como lo valora. Y eso no debe de ser así. Nosotros tenemos que hablar las cosas como son. Máxime cuando se trata de un amigo, de un pariente que nosotros amamos y no queremos que se pierda. Nosotros tenemos que hablarle la verdad. Habrá algunos que no conozcan, habrá otros que conozcan, pero tengan doctrinas equivocadas. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios coraje. Coraje me refiero a que no seamos miedosos, a que hablemos. Que en lugar de ser miedosos, que tengamos temor de Dios, ¿sí? Porque no es lo mismo miedo que temor. Bueno, fíjense. Bueno, entonces como les digo, la gente así que se revela y que rechaza la verdad de Dios, para ellos la verdad absoluta simplemente no existe. Para nosotros sí, nosotros sabemos que la verdad absoluta es Jesucristo y que además su palabra es la verdad absoluta y la encontramos en la Biblia. Y punto. Y en cambio ellos todo lo miden de acuerdo a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan y también basado en su estado de ánimo, en sus afectos y en muchas cosas que para Dios no fue así. Bueno, sin embargo, fíjense, nuestra vida cristiana debe de ser guiada y medida con los principios morales de Dios, no con los valores de los hombres, porque ellos están midiendo con el parámetro de cómo el mundo dice que deben de ser, o sea, por moda, pues. También es cierto que la moral y los valores tienen mucho que ver entre sí y son determinantes en la vida del ser humano, eso es un hecho. Pero en su relación con Dios y la iglesia no son lo mismo. Porque fíjense, mientras los valores se consideran algo subjetivo, porque dependen, como ya les dije ahorita, de quien juzga, ¿verdad? Del sujeto que está juzgando, que está valorando aquello, depende de ellos. Pero la moral
o sea, los principios, esos se definen como costumbres y normas dadas por Dios. ¿Y Dios para qué dio eso? Pues para que nos sirvieran a nosotros, para que dirijamos y juzguemos el comportamiento de las personas en una comunidad, inclusive nuestro propio comportamiento. ¿Sí? Ahora se da muy de moda que las muchachitas pues se casan y al mes ya tienen a su bebé. Pero pues es que ahorita todo el mundo lo hace. No, los cristianos no debemos de decir eso. Porque para nosotros eso no es normal, no debe de ser normal. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Fíjense, antes el antónimo de verdadero era falso, ¿o no es cierto? Falso, verdadero, lo contrario. Pero ahora ya no. Ahora resulta que para la sociedad actual ya no hay gente buena o gente mala. Para ellos solo existe gente buena. O más bien existe pura gente. Ya no es gente buena o gente mala, es gente. Simplemente es gente. Ahora para el mundo no permitir los nacimientos, pues para ellos huele a libertad. Pero para los cristianos tiene otro nombre y nosotros le debemos llamar por ese nombre. Yo no lo voy a decir aquí porque me pueden cerrar hasta el canal. Y yo no quiero correr ese riesgo porque para mí esto es el vehículo que yo tengo para compartir la palabra de Dios y no quisiera. Pero ustedes como cristianos saben cómo se llama eso. Pero además, estamos ante una generación de gente emocionalmente débil. Todo debe de ser suavizado porque todo les lastima. Ay, Dios santo, ya se ofendieron. Incluida la verdad de Dios. Pero el evangelio debe ser tomado con mucha seriedad y no debe de ser suavizado por ningún motivo. La iglesia no debe de permitir que a Cristo, o sea, la iglesia verdadera, se le tome como una moda. Y lamentablemente eso es lo que está pasando con la iglesia actual. Pero así como la Biblia no es la luz del mundo, sino la luz de la iglesia se rige por las leyes morales dadas por Dios. Y si alguien que se piensa parte de la iglesia hace cosas inmorales, eso lo que nos está diciendo es que tiene la conciencia cauterizada. Es una persona que se ha vuelto insensible, ya no se da cuenta de su comportamiento, está perdida. Porque no es apto para recibir, tampoco es apto para recibir la amonestación de la palabra que se hace necesaria para que pueda corregir el rumbo. Entonces, en el año nuevo que está por empezar en unas horas, nosotros los cristianos no debemos de ser como una vela de día. Nosotros estamos obligados a ser como una antorcha que alumbra de noche. Porque el mundo anda en oscuridad, el mundo no lee la Biblia. El mundo lee el testimonio de los cristianos, la forma de vida de los cristianos. ¿Y cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cuál es nuestra forma de vida? Por eso Pablo dice, aprovecha bien el tiempo. En otras palabras, aprovechen cualquier oportunidad que tengan para hablar la verdad de Dios. Evangelicen al mundo que se está perdiendo en pecado. Pero también aprovechen el tiempo para que se fortalezcan en el Señor. Dice 2 de Pedro 3:18, antes ved bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer, conocerlo a Él para podernos fortalecer en el Señor. Nosotros debemos tener presente que Dios nos llama a vivir por fe. Él no nos llama a vivir por vista. Por eso ya no existen los milagros, las señales, nada de eso. Ya no. Nosotros no los necesitamos. Porque nosotros estamos viviendo por fe, no estamos viviendo por lo que vemos. Nosotros no somos como Tomás, que él tenía que ver. Por eso le dijo, mete tu mano en mi costado. Porque él necesitaba ver y nosotros no, porque nosotros hemos sido salvos por fe. A nosotros no nos mueve lo que vemos, sino lo que creemos. Y nosotros tenemos que estar claros que estamos en medio de una batalla diaria.
y que como soldados que estamos militando en el ejército de Dios, porque acuérdense que hay dos ejércitos, el de Dios y el del diablo, pero nosotros afortunadamente estamos militando en el ejército de Dios, no podemos eludir entrar en una guerra espiritual a la cual Dios mismo nos ha llamado. Pero Él dice que nuestras armas no son carnales. Antes era cuerpo a cuerpo, ahora ya no. Ahora nuestras armas son espirituales. La oración, la lectura de la palabra. ¿Sí? Esas son nuestras armas, porque estamos en una guerra espiritual, no en una guerra carnal. Santiago 4, 13 al 17 dice: vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros no debemos ser arrogantes como Napoleón Bonaparte. Él se ufanaba del ejército que comandaba, al grado que una mujer le dijo: hey general, el hombre propone, pero Dios dispone. Y él, ¿saben qué? Soberbiamente, arrogantemente le contesta: Madame, en mi caso yo propongo y también dispongo. Bueno, no era difícil pronosticar su final. Por eso Pablo nos dice que por causa del mal en que vivimos, nosotros debemos andar como sabios. Entonces, nosotros debemos de procurar que en el año que empiece, ya no falta mucho, olvidemos todo lo que no hicimos ayer, porque ya no lo podemos cambiar. El tiempo de hacer las cosas ya pasó. La oportunidad ya se nos quedó atrás. La dejamos atrás. Pero lo que sí podemos hacer en el año que viene es atesorar, es guardar esos recuerdos gratos que la vida nos regaló este año que se fue. Porque también hubo recuerdos bonitos, hubo cosas gratas que pasamos. Hay esperanza. Tenemos vida para pensar que si deseamos obtener resultados diferentes, necesitamos tener comportamientos diferentes. Estamos vivos. Y este año nos trae 12 meses, 365 días, 8,760 horas, 525,600 minutos, 31,556,926 segundos que tenemos que aprovechar al máximo. Y es al mismo tiempo que, si Dios nos permite que vivamos todo el año, será el mismo para todos. Exactamente el mismo, ni un minuto más ni un segundo menos, si lo vamos a vivir completo, si eso es lo que Dios tiene destinado para nosotros. Nosotros no debemos olvidarnos que el tiempo es un recurso no renovable. El pasado ya no se va a volver a repetir. Por eso quiero invitarlos a que este nuevo año empecemos reconociendo que los tiempos son malos, que nos ha tocado vivir en medio de una generación rebelde y estamos obligados a hacer nuestro trabajo. Necesitamos dar este testimonio, necesitamos vivir sabiamente, imitando a Dios en todo lo que hagamos, para no repetir los mismos errores del año anterior. Quiero terminar con una reflexión que se llama El mejor año. Espero que nos deje una enseñanza a todos. 3 mozos italianos se encontraban en un tren en Suiza y dice que la temporada turística ya había concluido. Entonces uno de ellos empieza a comentar, dice: este año fue el mejor para mí, dice. Yo trabajé de camarero en el Hotel Imperial y gané una buena suma de dinero. Un año más así y ya no tendré necesidad de hacer ese trabajo. Bueno, el segundo pues también empieza a hablar y dice: pues yo tuve una muy buena temporada. ¿Y cómo fue la tuya?, le preguntaron al tercero. Y ese hombre les dijo, dice: en el hotel donde yo trabajo, miré a un cliente enfermo, quien, pese a todo lo que yo le ayudé, murió. Él no quería ir al hospital. Y cuando yo quise acercar a su fin, suspiró y me preguntó, dice:
no hay nadie aquí que pueda consolar a un moribundo. Entonces yo pues finalmente él toma mi mano y me pide, por favor, joven, dígame una palabra de consuelo, de fe, de esperanza. Dice, yo me quedé bañado en sudor porque no sabía qué decirle. Entonces, dice, yo recordé que en mi valija estaba la Biblia de mi madre. La busqué y leí los pasajes que ella había subrayado. Y fíjense, dice que llegó al versículo de Juan 3:16. Ustedes ya seguramente lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el moribundo y se levantó la mano y repitió todas las palabras. Dice, y de repente su cara se transformó, su angustia, ya no estaba angustiado, dice, ya su rostro estaba brillando de alegría. Y así con mucha dificultad, porque no podía hablar, me dijo, gracias, joven, ahora tengo vida eterna, dice, y voy al cielo junto a mi Salvador. Desde ese incidente, les dice el joven, dice, leo diariamente la Biblia. Hallé la salvación de mi alma y soy feliz. Por eso también yo les digo, este año fue el mejor. Así que yo espero de todo corazón que este también haya sido el mejor año de su vida. Y que su próxima jornada sea llena de múltiples bendiciones junto a sus seres queridos. Que el Señor sea su compañero de viaje en los caminos por recorrer y que su maleta esté repleta de metas por alcanzar. Dios les bendiga y conceda las peticiones de su corazón. Termina el estudio, empieza el servicio. La llegada de un nuevo año nos acerca más a la eternidad. No desperdiciemos el tiempo. Si los edificó, les invito a que me regalen un preciado like y piensen que son los últimos tiempos y la palabra de Dios tiene que ser escuchada. Aprovechemos la tecnología y compartamos para que más personas puedan tener acceso a ella. Les agradezco a quienes a lo largo de este año nos han favorecido, ya sea de manera presencial o virtual, regalándonos de su valioso tiempo para escuchar palabras de vida que esperamos hayan sido de gran bendición para ustedes. También agradezco a quienes están agregando a nuestro canal y les reitero la invitación para que continuemos juntos el año que viene. A todos les envío un abrazo de corazón y les recuerdo que no hay mejor tiempo que el que dedicamos a aprender de Dios. La luz de nuestro Señor Jesucristo les resplandezca y su gracia durante todo este año sea con todos nosotros. Amén. Feliz año nuevo.